¿Sos quizás el líder de una secta? Illuminatis. Te puedo preguntar si efectivamente existen y en tal caso si hay algo en común. ¿Hay masones actualmente en la política argentina? Sí, ¿qué hay? ¿Y de dónde crees que surge el enojo de estas personas que enseguida relacionan la simbología masónica con algo negativo? Estuve adentro de una logia masónica. Me senté frente a un gran maestre de la masonería argentina y le pregunté lo que siempre quise saber sobre este tema. ¿Qué es lo que esconden? Si realmente son secretos o no. Si realmente tienen injerencia en la política o en lo social. Y muchas preguntas más. Pero antes de entrar a la charla, déjame ponerte un poco más en contexto. Para muchos, los masones son grupos rodeados de símbolos enigmáticos y secretos celosamente guardados. Algunos creen que controlan los hilos del poder, otros que custodian un conocimiento ancestral que podría cambiar el curso de la humanidad. Y a lo largo del tiempo fue objeto de innumerables teorías y especulaciones. Desde su supuesto control en los gobiernos hasta rituales enigmáticos, cada aspecto de la masonería fue estudiado y debatido. El término masón viene del francés y significa albañil. Sus orígenes se remontan a los gremios de constructores medievales. Con el tiempo, estos gremios se transformaron en logias que ya no reunían albañiles, sino pensadores e intelectuales, dando origen a la masonería especulativa. Así, la arquitectura física dio paso a una simbólica, la del conocimiento, el desarrollo personal y la transformación espiritual. Todo eso atravesado por símbolos, grados de iniciación, juramentos, rituales y un fuerte sentido de hermandad. Un gran maestre es la autoridad máxima dentro de una logia, quien guía, organiza y representa al conjunto de los masones. La masonería moderna estuvo presente en muchos de los grandes movimientos políticos y sociales, desde la Revolución Francesa hasta la independencia de Estados Unidos o la de Argentina. En sus filas hubo figuras clave como San Martín, Belgrano, Bolívar, Washington, entre otros. Su influencia está documentada, pero también están los mitos, que controlan los gobiernos, que manejan los bancos, que sus símbolos están en los billetes, que se comunican en secreto, etc. Para entender qué hay de cierto y qué no en todo esto, hablé con Ricardo Zen, gran maestre de la gran logia escocista argentina. Tuve la oportunidad de hacer esta entrevista a la mismísima logia. Le pregunté todo lo que siempre le quise preguntar. Y esto fue lo que pasó. Bueno, Ricardo, muchas gracias por tu tiempo. Para mí es un gusto estar acá en la logia. Hay muchas definiciones en internet y en diferentes libros, autores, sobre qué es la masonería. No hay definiciones tan claras para poder entender qué es lo que hacen, pero definido por un gran maestre, por un masón, ¿cuál sería aquella definición de la masonería? La definición principal es que es una orden iniciática. Okay. Cuando hablo de iniciático es algo místico, es algo que es secreto y después es algo divino. Luego después podemos nombrar lo que vemos en los cuadros y demás, de la libertad, la igualdad, la fraternidad, pero antes que nada es iniciática. Okay. Es una orden iniciática. ¿Qué significa que sea iniciática? Iniciática es que uno ingresa a la masonería a través de una iniciación. Bien. Uno en esa obra teatral, se podría decir, es toda una ceremonia en la cual aquel que ingresa se transforma a través de varios pasos en un masón, en un aprendiz de masón. Entonces, es como las antiguas religiones, en la cual los sacerdotes eran iniciados en los antiguos secretos. Esto es lo igual. ¿Y cuál es la búsqueda? ¿Por qué alguien elige ser masón? La búsqueda principal, y si estamos hablando de algo iniciático, es la trascendencia del ser humano. Bien. Eso como primera medida. El punto está en que es importante que no solamente el masón, sino todos comprendemos, o deberíamos comprender, que la vida en este plano es finita. Es decir, hay un principio y hay un fin. Bien. Nos morimos. Nos morimos. Es algo natural. Y durante ese tiempo de vida, uno debe hacer buenas obras para trascender a su partida. Bien. Eso es primordial. Y trascender no significa ser libertador de América, sino ser una buena persona. ¿Dejar un legado, se podría decir? Exactamente. Es un legado que va unido al linaje que uno recibe en este tipo de órdenes.
Porque cuando uno se inicia, a uno le transmiten un linaje de miles de años. En la masonería, por ejemplo, la masonería moderna, que tiene 300 años, como la conocemos hoy, uno recibe esa iniciación con un linaje de quienes nos han precedido. Perfecto. Hace un rato nombraste una palabra que me parece clave, que es secreto, secretismo. Hay muchos autores que hablando de esto cambian ese término por discreto, sociedades discretas, porque consideran que inevitablemente sabemos sobre ustedes. De hecho, bueno, estamos mano a mano en una entrevista, es decir, hay una parte que evidentemente se ve que no es secreta. ¿Cuál es el secreto entonces detrás de esta organización, de esta logia? Ingresa y te la cuento. No, evidentemente lo que es secreto no me lo puedo decir. Obvio. Pero me refiero, ¿dónde podemos suponer que está el secreto si el secreto mismo no son ustedes, no es el lugar, no es que existen? A ver, cuando uno toma, yo puedo pasarte ahora un ritual de cualquier grado. Sí. Y lo vas a leer y vas a comprender lo que vos, con el conocimiento que tenés, podés leer y comprender. Ahora bien, grado a grado, la masonería, pensá que nosotros, el rito escocés antiguo aceptado, el cual practicamos, tiene 33 grados. Bien. Entonces, cada uno de estos grados te van dando una enseñanza, una instrucción, y todas esas lecturas, todos esos rituales que uno lee, todos los libros o los manuales que nos entregan quienes nos han precedido y demás, tiene 3 estamentos. Okay. El primer estamento es el exotérico. El exotérico, estamos hablando de lo que se ve lineal. Bien. Serían las... lees un libro ocultismo, se podría decir. y vos lo lees. Bien. Y comprendés lo que comprendés. Como, perdón, me atrevo a preguntar, como si hoy yo quisiera leer por mi cuenta el Kybalión, por ejemplo. Exacto. Bien. Lo vas a comprender. Hermética. Claro, pero lo vas a comprender desde tu punto de vista, desde tu conocimiento actual. Bien. La segunda capa es la parte esotérica. Bien. Que no es de alquimia ni nada, sino que es comprender a través de los años lo que leíste. Sos grado 18 y vas a comprender lo otra interpretación, otra forma de leerlo. Exactamente. La tercera es cuando pasan los años y haces de lo exotérico y lo esotérico la trascendencia. Entonces, lo comprendes en toda su magnitud y en todo lo que es la comprensión del texto iniciático el cual vos leíste, te instruiste y creíste aprender años antes. O sea, podríamos decir que la masonería como tal no es secreta, sino que lo secreto es la sabiduría masónica. La masonería es secreta. La masonería definitivamente es secreta. Es igual que las iglesias, es decir, cualquiera que va a una iglesia, por ejemplo, vas a misa, porque vamos a poner el ejemplo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, vas a misa, lees la Biblia, está todo bien. Pero hay una parte, por ejemplo, cuando el sacerdote consagra la hostia a espaldas del pueblo, muchas veces, y la eleva, ¿qué está diciendo ahí? No tengo idea. Que está invocando. Está invocando a alguien, exacto, a un dios. O algo. Es un símbolo. Exactamente. Bien. Entonces, eso es la parte secreta. Discreta, vemos que el único que tiene la obligación, por decirlo de una forma, de presentarse como masón, es el muy respetable Gran Maestre, que sobre sus hombres descansa todo el pueblo masónico que él dirige. Perfecto. ¿Y cuál es la razón por la que se decidió o se dio de esta manera de que se mantenga este secretismo? ¿Cuál es el fundamento? Son las antiguas tradiciones. Bien. Son las antiguas tradiciones en la cual, por eso muchas veces nosotros hablamos de miles de años atrás, la transmisión oral, como sucede con muchas órdenes, que se va dando de boca en boca. Perfecto. Y después, por otro lado, tenés lo que el resto
se instruye y aprende. Bien. Es hermético en ese sentido. Obviamente que es hermético. Hace un rato, cuando te preguntaba sobre los secretos masónicos, sin que la intención fuera que me digas concretamente qué secreto es, pero me dijiste, entra y te cuento. ¿Qué condiciones tiene que tener una persona para unirse a la masonería? La persona... A ver, mucha gente dice que tiene que ser libre de buenas costumbres. Bien, muy subjetivo. Muchísimo, pero esa fórmula que todos los masones repiten como un eslogan, básicamente es que cuando se comenzó la masonería moderna, había esclavitud todavía en el mundo. Y no en el mundo lejano, sino que en nuestros propios países. Entonces, lo primordial era que sea libre, que no tenga que rendir cuentas a nadie. Perfecto. Y de buenas costumbres, que seas una persona buena. Una vez, cuando uno se presenta para ser iniciado, llena un formulario y ese formulario se vota entre los masones. Okay. A ver si lo aceptan o no. Una vez me recuerdo que había una persona que quería estar, pero los papeles no estaban del todo bien. Entonces, bueno, iban las voces de un lado al otro, decían que sí, otros decían que no, hasta que se levantó un hermano, un grado 33, tenía en ese entonces más de 90 años, y nos dijo a todos, a ver, si yo soy bueno y perfecto, ¿para qué quiero ingresar a la masonería? Wow. Acá vamos a recibir para ser una persona mejor de lo que ingresó. Okay. Y esa es la meta de la masonería en sí. ¿Cómo se logra eso? Mediante la instrucción, mediante los libros que se da, mediante las buenas acciones que vos podés hacer y cómo vos te manejás, no acá adentro, porque acá adentro es como estar en un entrenamiento continuo. Es como vos estás afuera. Cómo te desarrollás y cómo te dirigís a aquellos que no son del mismo nivel tuyo. Bien. Es decir, sos jefe, sos subordinado, te gusta vivir en un mundo de fantasía y le escapás a la realidad, o sos alguien que va a enfrentar los hechos. En ese sentido, ¿cómo es la vida de un masón cuando, lo voy a decir con palabras que sé que no son muy técnicas, entre comillas, no ejerce la masonería? Entiendo que es un estilo de vida posiblemente que no se trate de ejercer, pero cada uno tiene su respectivo trabajo, vienen a la logia y entiendo que tienen sus ritos, sus ceremonias, pero después en lo que es la vida cotidiana, ¿en qué cosas uno alguien que sabe del tema, podría darse cuenta que el otro es masón? A ver, he visto y he conocido muchos profanos que se manejan como masones y muchos masones que se manejan como profanos. Entonces, el entrenamiento que hacemos acá es para jugar el gran partido afuera. Excelente. Es algo inherente y que uno lo va asimilando. La masonería no es que uno va y quiere, no sé, ingresar a un club, llena la solicitud y bueno, y entras y ya está. No, es todo un proceso. Y uno, en este proceso, lo que primero golpea es el cambio interior. Es el cambio interior. Entonces, vas asimilando unas cosas, encontrás disparadores, acá se lee, cada uno hace un trabajo, lo presenta, se habla, discurre la palabra, sus puntos de vista, y después de ahí, bueno, uno va asimilando eso. Y a lo mejor, de vez en cuando vas tomando un disparador y lo comenzás a aplicar en tu vida. Ese disparador, el primero que se va a dar cuenta, o el único que se va a dar cuenta en un principio, que vos lo estás aplicando, sos vos mismo. Ok. No las otras personas. ¿Por qué? Porque el cambio comienza por tu interior, no de la parte externa. Podemos deducir que la masonería es en gran porcentaje un cambio interior. Al ser iniciático, obviamente que es lo que primero golpea
¿Y golpea a dónde nos golpea? Nos golpea nuestro ego. El gran enemigo del masón es el ego del ser humano, que nadie escapa y que lamentablemente no podemos destruirlo, porque todos, nadie es inmune a un halago o algo lindo. Claro. Entonces, lo único que podemos hacer en el tiempo que transcurrimos desde que ingresamos hasta el último día de nuestras vidas, tratar de mantenerlo ahí, abajo. Es difícil y fallamos. Todo el tiempo. Mucho más, claro, casi todo el tiempo, pero intentamos. Excelente. Así como me comentabas que hacen una votación para nuevos integrantes, ¿te tocó tomar la decisión o por lo menos estar presente en el momento en que echaron a alguien de la masonería? ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir, están los reglamentos, nosotros tenemos los reglamentos, estamos, más allá de todo, en la parte legal, estamos inscritos en la IGJ como una asociación civil, y aparte están los reglamentos y está la constitución masónica. Cuando uno incurre en alguna falta, según el tipo de falta, lo ve su logia o lo ve la gran logia y de ahí se decide. La masonería no expulsa a nadie. Es decir, por lo menos es la política de nuestra orden, de la Gran Logia Escocista Argentina. Nosotros no expulsamos a nadie. ¿Por qué? Porque la puerta de ingreso es muy pequeña. Claro. Pero la puerta de salida, esto no es como muchos se dice una secta que después no. No, uno es un libre pensador. Y si uno no está feliz donde está, ¿para qué estás? Si acá pasamos horas y horas y horas, más de 4, 5, 10 días en el mes. Entonces, ¿cómo vas a estar en un lugar donde no estás a gusto? Lo que tenés que hacer es, si estoy haciendo algo mal, ¿cómo hago para rectificarlo? Porque lo más fácil es levantar el dedo acusador y decir, el otro tuvo la culpa. No, la culpa comienza por uno. La masonería misma te lleva a darte cuenta que no perteneces, en el peor de los casos. Sí, totalmente. Y volvemos a lo que dije hace un rato atrás en relación a que hay muchos profanos con mandil y muchos masones profanos. Recién dijiste algo interesante. Antes de venir para acá, yo estaba un poco instruido en lo que es este mundo. Hemos tenido la oportunidad de hablar también fuera de cámara. Pero le pregunté a varios conocidos qué se le venía a la cabeza cuando escuchaban masonería. Y una, no te lo voy a negar, de los tantos términos que hay en la cabeza, es secta. ¿Te ocurre en lo personal a lo largo de todos estos años vinculados con la masonería y lidiar con esto, con que la gente te relacione con que sos quizás el líder de una secta? A ver, una anécdota personal. Ah. Al tiempo de haber ingresado, voy caminando con mi papá por la calle, por la vereda, y le digo, viejo, te tengo que contar algo. Ingresé a la masonería. ¿Cuántos años tenías? Era rubio y tenía pelo. Y lo primero que me dijo, ¿eso es una secta? Digo, no, papá, si estuvo San Martín, Sarmiento, Belgrano. Dice, bueno, si ellos estuvieron, entonces está bien. O para que veas que en el decir popular es muy fácil encajarnos. La verdad que es una orden, como te vuelvo a repetir, una orden iniciática que te enseña algunas cosas y otras las tenés que aportar vos. A mí me pasa que, hablando con vos, la verdad que me parece hermoso todo lo que me contás sobre la masonería, pero me cuesta entender dónde surge tanto misterio entonces, porque realmente genera algo de, de hecho lo acabamos de decir, hay gente que lo relaciona sin tener conocimiento del tema con sectas o con grupos exclusivos que buscan dominar el mundo. ¿De dónde surgen todas estas teorías conspirativas alrededor de este tema? Del secreto. De lo secreto. Si fuera todo público, no habría conspiración. Ok. Y en ese sentido, ¿crees que sigue sirviendo que sea secreto? ¿O no convendría en algún punto para clarificar lo que hacen a favor de aspectos sociales, dar a mostrar sus conocimientos? ¿Cuál sería el peligro de dar a mostrar los conocimientos masónicos? ¿Y para qué querés saberlo si no lo vas a usar? ¿Pero por qué no lo usaría? No sé. Vuelvo a decir,
iniciate y ahí te voy a mostrar cómo es. El punto es este. A ver. Uno, cuando hablan de grupos de poder y demás, la masonería ha construido a lo largo del tiempo también la falsa imagen de que solamente ingresan los poderosos, las personas con un millonaria, con un capital muy grande. En verdad no es así. Las hay, obviamente que las hay, pero otra vez volvemos a 1700, donde la masonería lo que hacía era elegir personas a las cuales le podía indicar un camino. Pensar que en 1700, 1800 y hasta principios de 1900, aquellos que sabían leer y escribir era un porcentaje mínimo. Sí. Entonces, la masonería complementaba estudios y de vez en cuando iluminaba algunos caminos. Esos caminos, obviamente, que había esas personas que ingresaban a la masonería y la masonería ayudaba a que consiguiera algunos cargos en la vida pública. Eso después llegó un momento donde decían, bueno, a ver, para ser presidente tiene que ser masón. No, nada que ver. Nada que ver. Es al revés. Pasa que hay secretos, pero es lo más natural. Hay secretos de familia. No, te entiendo. Entonces, pasa que hablo con tanta flexibilidad con vos y te siento tan cercano que un poco me dan ganas de preguntarte, bueno, contame todos los secretos y siento que si empujo un poco me lo vas a contar. No va a suceder, pero me transmitís eso. Lo tengo que aclarar. Me mostrás cercanía en temas que quizás si no hubiese tenido la oportunidad de hablar con, en este caso, un masón, hubiese querido toda mi vida que era inaccesible. Hasta ahora, por lo que entiendo, hay gran parte de estudio de la vida, de introspección, de cuestiones históricas, esotéricas, pero algo por lo que también es muy conocida la masonería es por el accionar, por lo operativo, por lo que realmente hicieron a lo largo de la historia. Bueno, de hecho, seguramente vamos a tapar con inserts en algún momento, pero tenemos cuadros de la Revolución Francesa, de San Martín, sabemos que tuvieron relación con la independencia de país, de Estados Unidos. ¿De qué manera, siempre y cuando me lo puedas contar, acciona, opera la masonería, más allá de lo teórico? A la masonería siempre la vas a encontrar defendiendo al más débil. Bien. Eso por empezar. Si tocamos el tema de la Revolución Francesa, el lema de la Revolución cuando comenzó, porque todos dicen la Revolución Francesa es masónica. La Revolución Francesa no es masónica, no fue masónica. Había líderes que eran masones. Bien. Como cita bien, hubo decapitados después, príncipes, que también eran masones. Bien. Entonces, cuando comenzó la Revolución Francesa, el lema no era libertad, igualdad y fraternidad. Era libertad e igualdad, que en el fondo son antagónicos. Porque vos hablo libertad o igualdad. Total. Entonces, ¿qué vino a hacer o qué vino a incluir la masonería? Ese tercer factor que es la fraternidad. Excelente. Entonces, la fraternidad es justamente lo que une esos dos antagonismos de libertad e igualdad. Colocamos arriba la fraternidad y ahí es cuando se puede comenzar a construir. Bien. Cuando falta la fraternidad, cuando no hay fraternidad en una logia, no estoy hablando del mundo exterior, cuando falta la fraternidad dentro es cuando uno o varios han equivocado el camino. Bien. Bien. Sí, cuando de arriba está todo mal. Exactamente. Para decirlo palabras vulgares. Exacto. Perfecto. Entonces, hubo, obviamente, pensemos una cosa, que la masonería se nutre en un momento de la historia de todo el iluminismo. Entonces, las ideas de la ciencia, de los avances científicos y demás, contrarrestaba el dogma que había hasta ese momento no de los gobiernos, de los reyes absolutistas que habían. Perfecto. Donde había es decir, ellos eran reyes por derecho divino.
Está claro. Entonces, lo que viene a hacer las repúblicas es quitar el derecho divino y todos comenzamos a tener igualdad de condiciones en una libertad. Vale aclarar, dentro de la masonería, cuestiones de religión está todo permitido, cada uno tiene sus propias creencias, y a nivel político también. También, obvio. Perfecto. Obvio. Perfecto. Habiendo aclarado eso, yo imagino que hay momentos en donde en esto de ir para adelante, de operar para ir por un denominador en común, obviamente tiene que haber un convenio, charlas y estar de acuerdo en un camino a tomar. ¿Entran en conflicto por esas diferencias? No, porque acá se han tergiversado los ideales de la masonería. Acá hemos escuchado, lamentablemente, a grandes maestros decir, no, yo tengo mi gran logia, políticos de ambos lados, o también en otros lugares, no. En octubre pasado estuve en Francia y allá son en total más de 100.000 masones. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo hacen ustedes, ya que son la cuna de la revolución y demás? Y hay un manejo muy distinto a lo que es el manejo criollo, por decirlo de una forma. Al ver, las grandes logias se reúnen para proponer una ley o proponer una acción. Bien. Entonces, cada gran logia designa a una persona, a un masón de su gran logia, para que forme un comité. Una vez que eso está formado, se crea todas las situaciones como para poder presentar a la Cámara de Diputados, a la Cámara Baja, lo que se quiere hacer. Bien. Entonces, así funciona la masonería. La masonería no es, porque bajo el mismo prisma, y ahora sé que al entrevistador no hay que preguntarle, pero yo tengo en mi gran logia a alguien de izquierda y a alguien de derecha. Sí. ¿Crees que va a presentar y le decís, quiero que este proyecto va a tener dos visiones Totalmente diferentes? Sí. Entonces, nunca se va a lograr. Además, que ese político, ese hermano que sea político, antes de ser masón, con seguridad, en el 99.9% de las veces, pertenece a un partido político que tiene sus obligaciones, tiene sus deberes, sus responsabilidades para con su partido. Entonces, es imposible que eso suceda. Nunca sucedió, nunca va a suceder, y obviamente que es una de las grandes falencias que hoy tenemos en el mundo masónico. Al momento de suponer los sectores de mayor influencia, al momento de la masonería buscar un cambio, ¿se da más en el Estado o sea más en lo social, que después puede repercutir, por supuesto, a niveles más grandes, incluyendo el Estado? ¿Se entiende? ¿Hay un foco al donde puntualmente suelen dirigirse? No, porque, a ver, hay otro concepto, no es erróneo, pero la parte de la filantropía, por ejemplo. La masonería es filantrópica, filosófica, progresista. La masonería siempre, obviamente que ayuda en momentos como los de Bahía Blanca, que ha sucedido demás, obviamente, pero la masonería no va por el lado de la caridad. Bien. Va más por el lado de, a ver, si hay un emprendimiento que precisa ayuda y la masonería reconoce en ese emprendimiento que puede tener un factor determinante para un cambio en la sociedad, obviamente que lo va a apoyar y va a poner todos sus cañones ahí. Pero la masonería en sí no es una casa filantrópica. Hay otros, obviamente, hermanos que piensan así y está bien, pero no es el fin de la masonería. ¿Existen masones a lo largo de la historia que sean mala palabra? ¿Que hayan hecho las cosas mal, que hayan quedado como figuras negativas dentro de la masonería? Bueno, debe haber seguramente, porque
hay una verdad, una única verdad, que la masonería se nutre de la sociedad. Y en la sociedad tenés gente muy buena, regular, mala y muy mala. Y obviamente cuando uno va a ingresar a un lugar, pone su mejor máscara. Es como cuando uno va a una empresa, ¿sabe conducir? Sí, yo sé conducir. Son las redes sociales, ¿no? Entonces, uno va. Siempre hay una historia sobre, por ejemplo, San Martín, previo a la batalla de Maipú, o la batalla de Maipo, se presenta un general y le dice que no puede entrar a batalla hoy porque está enfermo. Y San Martín le responde que el último tamborillero del ejército tiene más valor que él. Y eso fue algo que me quedó siempre. Y después comencé a investigar. No recuerdo el nombre del general, lamentablemente. Pero ese general había estado en Waterloo. Había sido general del ejército de Napoleón. Wow. Había combatido 80.000 soldados de un lado, 70.000 del otro. Es decir, no le faltaba valor. Entonces comencé a investigar. Y resultó ser que en Chile había una rosca masónica entre San Martín y O'Higgins, por un lado, y los hermanos Carrera por el otro. Los hermanos Carrera respondían a un corte masónico francés. San Martín respondía a algo distinto. Bien. Entonces, a último momento, este general recibió la orden de los hermanos Carrera de no presentarse. Bueno, y se fue. Entonces, ahí vos ves que hay lo que uno en el mundo dice, bueno, hay una rosca ahí que no sabe. Pero que cambió la historia. Cambió la historia, obviamente. Y cambió la historia porque eran hermanos. Hermanos. Entonces, como así también hay un montón de historias de que masones de distintos bandos se auxiliaron en mitad de la batalla. ¿Y eso ocurre en situaciones más cotidianas? Se me ocurre, te doy un ejemplo que se me viene a la cabeza. Y perdón por lo directo. El día de mañana hay un juicio, el jurado es masónico y del otro lado uno de los involucrados es masón. ¿Existe una hermandad también en circunstancias de ese estilo o en cuestiones profesionales que exceden la masonería se deja de lado? No, porque el masón jura también respetar la Constitución del país. Bien. Es decir, dentro de los juramentos... Primero viene el país. Por supuesto. Bien. Por supuesto. Bien. Nosotros estamos bajo las leyes del país. Bien. Y cada masón lo primero que debe hacer es respetar la ley. Perfecto. Entonces, si alguien se salió de cauce, mucho no podemos hacer. Perfecto. Uno de los temas que genera mucha curiosidad dentro de la masonería son los ritos o ceremonias. Creo que está bien dicho de ambas maneras, ¿no? A ver. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que vas a preguntar? Se sabe que hay un rito de iniciación y se sabe que hay un rito al momento que un masón fallece, por ejemplo. Y en el medio, me imagino que va a haber unos cuantos más. O no tantos. Eso no es un rito, sino que es un ritual. Son rituales. Son dos palabras que... Son parecidas, pero distintos significados. El rito es bajo que uno lleva a cabo el ritual. Bien. Las enseñanzas bajo la cual lleva. Pues hay rituales, obviamente, que en cada grado uno asciende mediante un ritual. Bien. Es una ceremonia simbólica en la cual se le entrega un grado o se le entrega, nosotros tenemos obviamente señas, palabras, y se les da a cada uno el grado. Es decir, yo sé hasta cierto grado, otros saben hasta otro grado y otros saben menos. Bien, y estas ceremonias, situaciones ocurren por cada vez que alguien sube de grado. Sube de grado, o la logia o la gran logia
le entrega la responsabilidad de un cargo. Bien. Es decir, hay distintas formas. ¿Son, cómo puedo preguntar esto? ¿Complicadas estas ceremonias? ¿O son cuestiones más simbólicas? Porque por lo que leí, había teorías de que, por lo menos cuando en su momento comenzó la masonería, había un montón de mitos con respecto a supuestos rituales que algunos hasta involucraban sangre por medio, lo cual no creo que sea, pero pactos de sangre y cosas similares. Supongo que hoy ya nada de todo eso existe. No, ni nunca hubo. Nunca hubo. Nunca hubo. Esto es un invento. Nunca hubo. Bien. Pensá que la masonería en sí viene del gremio De los obreros. Los constructores. Claro. Que en el fondo somos los primeros sindicalistas de la historia Sí, del sí, mundo. el primer gremio. El primer gremio. Entonces, lo que llevamos ahí es que aquellos que se juntaban en una reunión, Sí. una tenida, como nosotros decimos, eran los antiguos albañiles que construían las catedrales, los castillos y demás. Y ellos se reunían en privado y dibujaban en el piso todo el simbolismo con tiza. Y una vez terminado la reunión, borraban con todo. Y se iba transmitiendo oralmente las palabras. ¿Por qué? En la Edad Media, el constructor, el albañil, el masón, la palabra francesa, era el único que tenía libre paso entre países o entre reinos. Entonces, ¿por qué? Porque eran muy escasos y se precisaban para terminar las catedrales. Es decir, vos pensás que un maestro masón que iba a construir o que lo contrataban para construir, una catedral tardaba 70 años en construirse, o 40. Él sabía, y ese es el punto de la trascendencia, él sabía que él no iba a ver finalizada su obra. Entonces, ¿qué hacía? Instruía a los compañeros, Sucesores. los sucesores, exactamente, para que terminaran la obra. Y de ahí el secretismo o hermetismo al momento de dar a conocer tu forma de trabajar, tu sabiduría dentro de la construcción. Por supuesto, porque según lo que vos eras y sabías y tenías que refrendarlo con las palabras secretas que te daban, era el salario que vos cobrabas. Claro. No es lo mismo un aprendiz de masón que empezaba a picar la piedra que otro que la medía y el otro que decía dónde tenía que ir. Total. Bueno, de ahí se explica el símbolo que está ahí colgado, ¿no? Exacto. La escuadra y el transportador. ¿Quién puede llevar eso? El que es elegido gran maestro. Solamente los gran maestros. Bien. Exacto. En algún momento de tu trayectoria, aunque sea por un breve periodo, entiendo que hoy definitivamente lo llevas con mucho orgullo, pero ¿en algún momento dudaste de seguir siendo masón? ¿Llegó un momento de dudas? No, bueno, uno en la vida misma, uno siempre tiene dudas. Lógico. Y la masonería te incentiva a que tengas dudas. Todos los días. Es decir, vale la pena. Es un esfuerzo grande. Es un esfuerzo grande. ¿Por qué? Porque los hermanos tienen sus trabajos, tienen su familia. Es decir, para nosotros siempre es la prioridad número uno, es la familia del masón. Después es el trabajo y por último la orden. Hay algunos que nos gusta muchísimo, entonces tratamos de incentivar esa última parte para poder estar más tiempo acá y compartir con los hermanos. Pero obviamente que lleva mucho trabajo y al igual que ese maestro de las catedrales, sabía que uno va haciendo todo esto sabiendo que no va a haber el final y que lo que tiene que dejar es su legado. Está clarísimo. Realmente pensaba que había una cuestión de familia en esto, de que la mayoría de los que eran masones eran porque tenían familia masón. Sin embargo, no es así, en la mayoría de los casos. Se dan muy pocos casos. Y se dan los casos donde el masón no ocupa cargos, es decir, va las 2 veces que tiene tenida y no participa mucho.
Obviamente que uno, al asumir responsabilidades, le vas quitando tiempo Lógico. a otros. Te va a tu familia, Lógico. a tus amigos, a tus hobbies. Hoy voy a jugar al fútbol con los muchachos. No, hoy tengo esto. Entonces, bueno, ok. Y te tenés que bancar a los otros. Obviamente, después que te digan muchísimas cosas, pero básicamente es eso. En tu caso, puedo preguntarte si tienes familia. Sí, tengo 2 hijos. Bien. Y por ahora ninguno de los 2 no quieren. No están muy interesados en ingresar. ¿Por qué están negados? Si se puede saber, ¿eh? No sé. A ver, la masonería... ¿Por qué? Porque yo cuando comencé a tener mucho interés por ingresar, habrán pasado como 4 o 5 años. Hasta que por ahí me decidí un día a ingresar a la masonería. Para ingresar tenés entrevistas en las cuales van viendo tu perfil, vamos tratando de conocerte un poco más y demás. Eso por lo general dura entre 60 a 90 días. Yo estuve 9 meses. Wow. Entre una entrevista y otra. Pero yo quería ingresar. No me interesó el tiempo. Esperar 9 meses. Wow. ¿Y por qué tenías tantas ganas de ingresar? Porque San Martín era masón. ¿Por un fanatismo que tenías con San Martín? No, a ver... admiración. Yo una vez vi una película de la Guerra de Secesión y un general, en ese entonces los generales iban al frente del ejército, cae herido y quienes los van a socorrer son 2 oficiales, pero del bando contrario. Entonces, qué raro. Bueno, comencé a investigar y él había pedido ayuda masónicamente. Mirá. Entonces decís, bueno, a ver, si hay 2 personas que están, veamos la fecha, en 1860, donde se juntaban una hilera de 500 personas, 500 soldados de un lado y 500 del otro, a 40 metros y se tiraban con sus fusiles. Si hubo un momento de amor fraterno, cuando literalmente te estás tirando con todo, bueno, ¿qué es lo que tiene esa orden? Que hace que suceda esto. Y ahí me entré más a interiorizar, ver, y me apasionó. Y una vez que ingresé, en lo personal me gustaron mucho más los temas alquímicos. Bien. Que los temas históricos. Y nada, San Martín quedó ahí está, tranquilo. Lo amamos, tenemos al gran iniciador argentino, pero obviamente que la masonería entrega mucho más. Y eso es lo que muchos masones pasan toda una vida tratando de descifrar dónde ingresar. Excelente. Porque piensan que solamente, otra vez en base a la Revolución Francesa y demás, que esto es racional o es laico, y nada que ver. Eso es una tontera muy, muy grande, porque la masonería moderna la crearon, la moldearon 2 pastores evangélicos en Inglaterra, un francés y un inglés, Anderson y de Sargouillier, y le pusieron todos los componentes místicos de las órdenes. Entonces, limitar a que la masonería solamente se basa en el laicismo y en la parte racional, y es una herejía masónica, tranquilamente. Hace un rato me comentabas que no necesariamente hay que ser ni de clase alta ni de clase media, que no hay una clase como tal para ingresar a la masonería. Pero sí es cierto que se autosustentan, ¿verdad? Sí. El piso y demás. ¿Hay una tarifa a cumplir o cómo funciona? Hay una cuota como cualquier club, como vas al gimnasio y pagás. Excelente. Acá, entre todos, ayudamos a que podamos sostener y crecer, obviamente. Clarísimo. Hace poco subí una noticia a mis redes sociales de que están por cambiar el obelisco, que le van a poner un ascensor adentro. Y hubo muchos comentarios que me sorprendí y dije, bueno, esto lo tengo que aprovechar a preguntar.
que decían, derriben ese símbolo, es un símbolo masón, no sirve para nada. Muchas personas enojadas, pregunto, por un lado, efectivamente es un símbolo masón, y por el otro, ¿de dónde crees que surge el enojo de estas personas que enseguida relacionan la simbología masónica con algo negativo? Para esas personas no hay nada mejor que ver un video o una foto de la Plaza de San Pedro en el Vaticano y en el centro de la plaza hay un obelisco. Ya está respondida ambas preguntas. Te puedo preguntar, sin que necesariamente me digas el significado ni el contexto histórico, otros símbolos que sean masónicos y que por lo general no los sepamos, que los conozcamos, pero que no los sepamos. La escuadra, el compás. Ese lo conocemos. Bueno, No, está bien, yo tiro, yo me la juego. hay muchos, hasta los más simples. Hasta los más simples. Un cuadrado, un círculo. Ah, bueno. Bueno, ¿De verdad? obviamente, cada grado te va entregando, por eso los 33 grados O sea, yo separados. estudié cosas sin saber que eran Obviamente, masónicas. Wow, obviamente, en muchos casos sucede. wow. O cuando vas a Recoleta, que hay muchísimos masones enterrados ahí, y ves por ahí una pirámide de trunca. Tiene un simbolismo. El ojo no. El famoso ojo que aparece en el dólar, por ejemplo, que muchos lo relacionan con la masonería, no es masónico, ¿o sí? A ver, volvemos a la pregunta anterior, donde preguntabas o hablábamos interpretaciones y ver bien lo de racional, el laicismo y demás. Los que hicieron posible la masonería moderna eran pastores y tomaron de todas las religiones símbolos, dándoles un simbolismo masónico en algunos y un significado masónico en otros, porque el símbolo es abierto y el significado del signo es algo cerrado, es decir, doble a la derecha, doble a la derecha, sí. no hay forma. Ves, en la masonería los símbolos son abiertos y son de libre interpretación en base a ciertos conceptos masónicos, obviamente. Otra cosa con lo que se relaciona mucho a la masonería es con los famosos, que desconozco por completo si existen, Illuminatis. Te puedo preguntar si efectivamente existen y en tal caso si hay algo en común. A ver, los Illuminatis de Baviera comenzaron, creo que eran 1700 y tanto, no me acuerdo, 60. ¿no? Justamente en Baviera eran unos masones que comenzaron a construir una orden. Desarrollaron una orden, Illuminatis, los Iluminados de Baviera, y después el príncipe de Baviera se dio cuenta del poder que tenían estos Illuminatis y se acabaron los Illuminatis. Ahora hay muchas leyendas, muchos comentarios, muchos por los pasillos, nadie tiene la certeza. Y si no hay certeza, no creo que sea un tema que valga la pena, porque no te voy a poder, perfecto, no me puedo explicar. Está respondido. Voy a poder agarrar la guitarra y si no, mirar son estos. Está claro. Me queda más en la fantasía hoy en día que en una realidad. Pero sí existieron, obviamente. Perfecto. No te obligo, por supuesto, a que me respondas esto. Nunca me obligas a nada, pero me lo preguntás igual. Sí, está claro. Estamos yendo grabados, lo podemos cortar. No hay edición, ¿no? ¿Hay masones actualmente en la política argentina? Sí, que hay. ¿Se sabe quiénes son? ¿Usted quiere decir? No es lo mismo. Sí, es lo mismo. ¿Es una suposición o es una certeza? No vamos a dar nombres, por supuesto. No, obviamente. Pero está claro. Si supiera de un nombre, sí lo daría. ¿Sí? Pero no lo sé. Seguro, ¿no? ¿Alguna vez miento yo? No lo sé. Bueno, listo. Ricardo, muchas gracias. No, gracias a vos. Por último, me gustaría que dejes un mensaje a las personas que están viendo esto, que nazca de vos, lo que le quieras decir a las personas que llegaron hasta acá y que, ahí, por favor, y que están curiosos sobre este tema. La masonería es un camino hacia la trascendencia. Y
estos caminos iniciáticos no son caminos de rosas ni de pétalos, sino que forjan a la persona. Justamente aquí, aquellos que siguen son aquellos que reúnen las dos condiciones de los masones. El masón es utópico y es estoico. Es utópico porque ama crear cosas que sabe que él no las va a ver o que van a llegar mucho después. Pero es estoico al mismo tiempo para preservar y seguir insistiendo en esa utopía. Así que todos aquellos que sean utópicos y le gusten dejar algo a la humanidad, son bienvenidos aquí en la Gran Logia Escocista Argentina. Excelente. Muchísimas gracias. De verdad.